la gloriosa expiación. Ahora vamos a ver la expiación del pecado por ese sacrificio sustituto. Recordando, antes de entrar a Levítico, 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quién? Cristo. Está refiriéndose a Cristo verdaderamente. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, los pecados suyos y los míos, que éramos incapaces de poder llevar, que éramos incapaces de poder pagar por ellos, porque se tenía que pagar un precio por nuestros pecados, por haber ofendido a Dios. Sin embargo, nadie fue capaz de pagar ese precio, y tuvo que venir Cristo, en ese amor tan grande del Padre, mandar a su Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy podamos gozar de ese gran privilegio de ser llamados hijos de Él. Si son hijos, ¿verdad? Ah, bueno. Así que, habiendo hecho este preámbulo, pues vamos a entrar ya al libro de Levítico, que nos toca, capítulo 16, donde vamos a ver sobre la preparación, las instrucciones de qué tiene que hacerse para prepararse. Y déjeme decirle que este capítulo es uno de los capítulos más gloriosos que hay de Levítico. ¿Por qué? Porque habla de la expiación, y esto tiene que ver directamente con nuestra salvación. O sea, en este capítulo, hermanos, hay algo tremendo que quisiera que juntos lo vayamos analizando. Y vamos a ver que previamente a la expiación tiene que haber una preparación. No fue así simplemente. Así que vamos a ver, vamos por partes, versículo 1 y 2. Ahí hace como un recuento de lo que Dios quiere, porque hace mención a la muerte de los hijos de Aarón, que ya lo vimos en el capítulo 10. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Si recordamos, hermanos, Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les había mandado. A veces las personas creen que se pueden acercar a Dios de acuerdo a como ellos creen que tienen que acercarse a Dios. Cuando usted ha evangelizado a alguien, ¿no ha escuchado que alguien dice, yo creo en Dios a mi manera? ¿Verdad? Pues qué perdidos, ¿no? Tremendos. O sea, si Dios no te manda, pues no. O sea, no puedes hacerlo o acercarte con tus métodos. No podemos nosotros mejorar la forma que Dios ha establecido. Tenemos que hacerlo de acuerdo al método de Dios. Fíjense, se lo voy a leer, Levítico 10, aunque ya lo hemos leído o lo hemos estudiado, Levítico 10, 1 y 2, para poder comprender un poquito. Dice, o recordar más que todo, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Yo pregunto, si eran del linaje de Aarón, ¿podían o no podían tomar incensario? Sí. ¿Ok? Y pusieron en ellos fuego, pues para eso servía el incensario. Tenían, ¿no? Y pusieron sobre ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. También pues se incenciaron. O sea, todo va aparentemente ¿qué? Bien. ¿Qué dije? Aparentemente. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Por qué lo extraño? Porque él nunca les mandó. Él no les mandó. Ahí está. Por eso era fuego extraño. Cuando alguien quiere hacer algo que Dios no ha mandado, entonces es fuego extraño. Ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y en ese entonces todavía ofrecían holocaustos, y el holocausto tenía ciertas características, que tenía que ser, ¿qué cosa? Sin defecto. Y usted se imagina a la gente que venía de tan lejos traer pues esa ofrenda a lo largo de todo el camino. De repente la casa salía bien, pero en el camino se magullaba, ya no quedaba sin defecto. ¿Verdad que sí?
Entonces, ¿qué hicieron? Pues ahí comenzaron a hacer su tremendo negociado y comenzaron a vender en el templo, ¿cierto? Pero para algo que Dios había mandado, ¿sí o no? Dios había dicho que presenten su ofrenda, sus holocaustos, y comenzaron a venderlo ahí. Finalmente es para Dios. O sea, Dios se debe sentir muy halagado que estamos ofreciendo lo mejor. ¿Dios se había mandado que se presenten holocaustos, sí o no? Oh, bueno, sí, pero Dios no había mandado que en su casa se esté vendiendo. Y eso que estaban presentando también era fuego extraño, porque Dios no lo había mandado de esa manera. Aunque parezca tener ese carácter de espiritualidad, muchas veces lo que se presenta ante Dios no es agradable porque Dios no lo ordenó de esa forma. Acabamos de ver, tomaron el incensario, prendieron fuego, echaron incienso, era lo normal, pero Dios no le había mandado. Es decir, Dios, Él es el que manda y es el que tiene la primera y la última palabra, y Él va a mandar conforme lo que Él quiera. Dios va a escoger conforme lo que Él desea. No, mire, pastor, yo le voy a ayudar acá en el grupo de alabanza. No, a mí no me tiene que ayudar nada. No te ofrezcas. Dios no hace uso de ofrecidos, sino de llamados. Porque cuando Dios te llama, entonces Dios va a respaldar y va a haber una evidencia de ese respaldo de Dios. Tanto es así que en tu corazón el Espíritu Santo comienza a obrar de una manera tan extraordinaria, e incluso comienzas a cambiar lo que tú eras. Y parecía que eras tan pequeñito, pero Dios te comienza a capacitar y a capacitar. Dios no nos llama por lo que sabemos, por lo que dominamos, por lo vasto de teología que tenemos en nuestra cabeza. Simplemente Dios nos llama con propósitos muy definidos y definidos desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Por consiguiente, hermanos, siempre busquemos en qué Dios nos ha llamado. Lógicamente que Dios te capacita. Dios permite que algunos de ustedes hayan estudiado alguna carrera profesional con un propósito, evidentemente, porque Dios sabía que usted iba a estar en esta congregación y lo va a usar. ¿Sí me explico? Pero jamás pensemos que Dios está que se muere porque tú le sirvas. No, sírvele donde Dios te está orientando y guiando, que es lo principal, que es lo importante, porque ahí no va a haber falla, ahí no va a haber decepciones, ahí no va a haber que creo que me equivoqué. Cuando Dios llama, siempre Él va a estar ahí adelante. Entonces, la primera cosa que Dios nos enseña en el contexto de la expiación, la expiación por nuestros pecados, es que solamente hay una sola manera de hacerlo, a la manera establecida por Dios. Para la expiación, ¿cuántas formas hay? Una. Y es a la manera que Dios lo ha establecido. Nadab y Abiú querían acercarse a Dios a la manera que les pareció a ellos mejor, no según los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasó? Pues Dios los mató para que aprendieran, y eso sirvió de escarmiento. Y alguien dirá, sí, pastor, pero no exagere, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pues en el tiempo de la gracia también Ananías y Zafira murieron. Cuando quisieron engañar, se quisieron pasar de listos. Sí, aquí traje toda mi ofrenda. ¿Qué les costaba decir? Traje la mitad, si nadie le había exigido que lleve. Pero para alzarse el cuello. No podemos hacer nada de eso. Hay mucho cuidado. Entonces, ahora al comienzo de las instrucciones acerca de la expiación, lo primero que Dios nos hace recordar a nosotros es que Él es el que establece la manera en que uno se tiene que acercar, no nosotros. No nosotros. Aunque muchas veces decir esto, hermanos, suena ofensivo, porque la gente se cree demasiado lista
para acercarse con su mejor estrategia a Dios, con su mejor plan de marketing tal vez a Dios, pero eso es imposible, porque todo plan de marketing que es nada frente a la sabiduría vasta y extraordinaria de un Dios extraordinario. Entonces, lo que Dios nos dice que tenemos que acercarnos es a través únicamente de Jesucristo, porque Él es el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Por qué? Por el camino que Dios estableció, y Jesucristo es el camino. Lo dice ahí en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí no dijo como este hombre, un filósofo que dijo a sus discípulos, yo ya me voy a morir, he estado buscando toda mi vida, he estado buscando la verdad y no la he encontrado. Ustedes síganle buscando, sigan buscando la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y esa es la gran diferencia entre la filosofía del mundo y la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inalterable, no cambia. Su palabra es única, su palabra es verdadera. Tiene todo el tiempo, 2000 años, y no ha cambiado, más de 2000 desde luego el Antiguo Testamento. Y no ha cambiado, ni una coma ha cambiado, sigue siendo la misma y sigue siendo alimento para el alma. Por eso es que mejor es confiar en la palabra de Dios que en nuestros propios criterios. ¿Por qué? Porque nuestros criterios son cambiantes. El criterio del hombre es cambiante. Aún los científicos más destacados, cuando vemos los programas o la revista Science que saca todo lo último en ciencia, si comparamos el número de este mes de aquí a 3 años atrás nada más, o a un año atrás, ya cambiaron. Ya cambiaron. Sus opiniones, sus puntos de vista científicos, sus resultados ya cambiaron. Imagínense ustedes, en la Biblia nosotros vemos, vamos a ver, primero veamos lo secular. Ahora unos 25, 30 años atrás, los del MIT, el Instituto de Massachusetts, Tecnológico de Massachusetts, allá en Estados Unidos, había descubierto, fíjese, qué gran descubrimiento, y sacaba la ciencia, había descubierto que hay un nervio que une la lengua con el cerebro. Santiago lo dijo hace 2000 años. ¿Qué gran descubrimiento? ¿Ah? Sí, ¿se entiende? O sea, una persona que de repente ni siquiera tuvo estudios en la universidad, pero que leyó la Biblia, ya lo sabía. Y no tuvo que ir a estudiar, a hacer grandes estudios. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es más actual. La Biblia es invariable. Pero al hombre no le gusta eso. Porque el hombre se cree más listo que Dios. Así que el que se acerca a Dios de otra manera, ¿sabe qué? Va a morir en sus pecados. Al igual que Abad, que se acercaron de a su propia manera, murieron. Así es el hombre que se quiere acercar a su propia manera. Va a morir en sus pecados. Jamás podemos acercarnos en nuestra propia manera, de acuerdo a nuestra propia opinión. Tenemos que siempre acercarnos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Habiendo hecho este prefacio, vamos a avanzar en el versículo 3, donde ahora habla de la preparación personal del sumo sacerdote, de Aarón. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Cuántos animales? 2, muy bien. Fíjense. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Para hacer la expiación por el pecado, Aarón, el sumo sacerdote, el cual es un cuadro de Jesucristo, recordemos eso, es importante, ¿verdad? ¿Qué hace? Se cambia de ropa. Se despoja de las vestiduras sagradas del sumo sacerdote. Para entender esto, ¿qué tal si vamos un momento a Éxodo 28:2 para entender cuáles eran las vestiduras de él? No eran cualquier vestidura, era algo tremendo. No vamos a hablar todo sobre las vestiduras, solamente quiero hacer una pequeña reseña. Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra
y hermosura. Era algo extraordinario, hermanos. Entonces, cuando vemos aquí lo que el Señor está mandando, vemos que se tiene que despojar de esas vestiduras sagradas de sumo sacerdote. Las vestiduras para honra y hermosura se las tiene que quitar para después vestirse con una túnica sencilla de lino. Se ciñe un cinto sencillo de lino y se pone una mitra también sencilla de lino. Se quita todo lo ostentoso para ponerse algo sencillo. Cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, vino aquí a la tierra para hacer expiación por nuestros pecados, Él se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, dejó su honra en el cielo y fue hecho semejante a los hombres. Tomó una forma sencilla de siervo. Es exactamente la misma figura, el mismo cuadro que podemos ver en el sumo sacerdote Aarón. O sea que Él se despojó de sus vestiduras para honra y hermosura. No sé si van captando la idea. Y se vistió simplemente de ropa sencilla como un siervo humano. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir. Hablen de que todos nosotros debemos tener ese sentimiento, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Antes de ponerse la túnica de lino, Aarón tiene que lavar su cuerpo con agua, dice. ¿Por qué? Porque él es un tipo y un cuadro de Jesucristo, quien es limpio y sin mancha de todo pecado. Y justamente es lo que hacía el agua, lo limpiaba de cualquier impureza. Además, el lino del cual habla, blanco como la nieve, forma parte de este cuadro. ¿Por qué? Porque Cristo entró en la obra de la expiación justo y perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Esa es la forma como Cristo vino a este mundo, blanco como la nieve, limpio. Nadie desde que nació hasta que murió, nadie pudo acusarle con certeza y decir que él había cometido un solo pecado. Fue limpio en su caminar, fue limpio en su testimonio, fue limpio con las obras que hacía. Es decir, una limpieza tremenda, hermanos. Limpio porque fue engendrado por el Espíritu Santo, por esa naturaleza, pero también limpio porque acá vivió, aún siendo tentado en todo, vivió sin pecado. Y es lo que está representando. Entonces, Aarón, como figura del que vendría después, comienza el día de la expiación como limpio y de forma sencilla. Esa es la manera como comienza el día de la expiación. O sea, fíjense cómo todo lo que está haciendo el Levítico tiene mucho que ver con lo que se habla posteriormente. Con esto vemos entonces a Cristo, nuestro sumo sacerdote, que llegó a la tierra santo, perfecto, pero vestido de ropa sencilla como de un siervo, pero limpio. Versículo 5, vamos a seguir. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Es decir, después de que Aarón se vestía, Aarón toma los sacrificios y Dios hace énfasis en los machos cabríos que van a tipificar la obra de Cristo ahí en la cruz. Luego vamos a ver un pequeño resumen de la preparación de esto. En estos versículos Dios nos da un resumen de todo lo que va a continuar. Así que versículo 6 dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Es decir, Aarón tiene que hacer un sacrificio por sí mismo en primer lugar. Y los detalles de esto lo vamos a ver en el versículo 11 al 14 más adelante. Pero luego sigamos, versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá
en expiación. Es decir, uno de los machos cabríos es para Jehová, es decir, para expiación. Los detalles de esto lo vamos a ver en Levítico 15 al 19, ya luego lo vamos a ver. Sigamos versículo 10. Dice: mas el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová. Fíjese, este no lo matan, este se presenta vivo, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Es decir, el otro macho cabrillo que dice que es para Azazel, aquí, hermanos, la palabra Azazel realmente es una transliteración de la palabra hebrea. Los traductores en la gran mayoría lo dejaron así, como Azazel. ¿Por qué? Porque en el español no hay un equivalente exacto para referirse a Azazel. Algunos podrían, estaba viendo de que algunos lo traducen como cabrío escapatorio, pero no podría ser correcto. ¿Por qué no podría ser correcto? Porque escapatorio es la acción de evadirse, de escaparse. Sin embargo, no es posible, no puede ser buena esta traducción de este concepto. ¿Por qué? Porque la culpa no se puede evadir. La culpa se tiene que pagar. ¿O no es cierto? ¿O hay alguien que puede evadir? Entonces, le estoy dando estos puntos de vista porque tal vez a ustedes que les gusta estudiar se vayan a encontrar y vayan a preguntar: mire, pero acá dice esto. Pues le estoy explicando por qué no podría ser esta definición de Azazel. Hay otra traducción, otra definición que dice víctima propiciatoria. Estamos hablando de Azazel. En parte es buena, pero en parte no. ¿Por qué? Porque el primer macho cabrío que sí se presenta, el que muere, es el que realmente sirve de propiciación. Entonces este segundo no muere, queda vivo, por lo tanto no puede ser de propiciación. Lo que hace este segundo macho cabrío es un poco diferente y por lo tanto no se puede llamar de esa manera. Así que vamos a decir, no comunica el término Azazel de esta forma. Otra forma de poder traducir esta palabra Azazel puede ser la siguiente: víctima sustituta que lleva la culpa ajena al olvido, porque iba al desierto, recuerden, se soltaba y se iba al desierto. Víctima sustituta que lleva la culpa ajena, porque no es de él, es ajena, al olvido. Y tal vez esta podría ser la mejor traducción de Azazel. Y en esto vemos por qué pues dejaron la palabra transliterada, porque es demasiado larga para traducirla tal vez. Está muy, muy larga, pero tal vez sea mucho más comprensible. El término se define en el contexto que sigue por la descripción que se da, qué es lo que hace a ese macho cabrío. Así que con Azazel tenemos exactamente lo que Dios quiere que tengamos, que esa culpa que ha sido perdonada nunca más se vuelve a acordar. ¿Recuerdan ustedes? Dice la palabra que nuestros pecados han sido lanzados ¿a dónde? ¿Y del cual qué cosa? Él se acuerda cada rato. Lo que está en el fondo del mar, ¿quién se acuerda? Lo que está, pues nadie. Tiene sentido, ¿verdad? Imagínense, están de turistas, así como acostumbran, ¿verdad? En el verano se van por el Caribe y se les cae ahí un reloj, un Rolex, ¿verdad? Oro de 21 quilates. Y usted, por más que haga, no puede rescatarlo. Y pasa el tiempo, se va a olvidar, porque pues que, ¿cómo lo saca? Es improbable que lo pueda sacar. Entonces, al olvido, así es. Este animal más o menos tenía esa misma figura. No nos da mucho, pero básicamente es lo que Dios de alguna manera quería que nosotros entendiéramos. ¿Qué es lo que pasa con nuestros pecados? Al ser perdonados, también son olvidados. Y eso es importante, porque eso nos da seguridad. ¿A cuánto le da seguridad eso? Eso nos da seguridad. No nos tendría que dar seguridad si usted no tiene seguridad.
de que nuestros pecados no nos va a restregar el Señor como algunos, ¿verdad? Sobre todo cuando se pelean ahí. Y mejor no digo, o sí lo digo. Sí, se pelean y ¿qué es lo que sucede? Se perdonan. Pasó un mes. Sí, que el mes pasado tú me hiciste que esto y que no sé qué, y te acuerdas que no sé cuánto. No, pero eso no pasa con el Señor. El Señor te perdona y es para siempre. Se olvida, y eso es importante. Luego pasamos más adelante. Vamos a ver la ofrenda para los sacerdotes. Nos da algunos detalles de lo que mencionó en los versículos 3 al 6. Así que vamos al versículo 11. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Es decir, antes de poder, hermanos, hacer la expiación por el pecado del pueblo, Aarón tiene que ofrecer un sacrificio por la expiación de él mismo. ¿Por qué? Porque no es perfecto y necesita ser perdonado antes de poder ofrecer el sacrificio para que el pueblo sea perdonado. Es decir, el sumo sacerdote tiene que estar como limpio, libre de pecado, para poder hacer expiación por el pecado de los demás. Es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Sin embargo, este es un cuadro, si se quiere, de Jesucristo. Cristo no tuvo que hacer nada porque Él es santo, Él es perfecto. Pero el sumo sacerdote tuvo que hacer eso. ¿Para qué? Para presentarse limpio. Y es la gran diferencia. Recordemos en Hebreos 7:26 que dice: porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está. Él es santo, Él es inocente, sin mancha y apartado de los pecados. Ese es nuestro sumo sacerdote. Así es como Dios veía a Aarón después de la expiación de sus pecados. Antes no, después de haber expiado sus pecados, es como lo veía el Señor. Santo, inocente y sin mancha, libre para poder interceder por todo el pueblo, para poder hacer expiación por todos los demás. Pero obviamente es aquí donde vemos la gran diferencia entre el sumo sacerdote Aarón y el sumo sacerdote Jesucristo. Dice Hebreos 7:27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo no tuvo nada que ofrecer, nada que expiar de sus propios pecados, porque Él no cometió ningún pecado. Y si no cometió pecado, pues ¿de qué cosa va a presentar sacrificio? No cometió pecado. Él nació por el Espíritu Santo, sin pecado, y vivió toda su vida sin pecado. Por lo tanto, es lo mejor que podemos considerar. Escuché a alguien que hubiera querido vivir en los tiempos de la ley. Digo, ¿y por qué? Es que yo quería ver cómo se presentaban los holocaustos. Digo, pues ni sabemos si vas a ser el sumo sacerdote para que veas todo eso. Porque no todos lo veían, ¿o sí? Porque la mayoría del pueblo estaba afuera. No veían todo lo que ocurría dentro del tabernáculo. El sumo sacerdote, ojo, que esto lo presentaba solamente el sumo sacerdote, nadie más. Lo que estamos mencionando, solamente el sumo sacerdote, solo, nadie más. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue como tentado. Fíjense, hermanos, tentado ¿en qué? En todo. Algunos dicen, no, pero es que él era Dios. No, pero estaba como hombre, tentado en todo. Si tú has pasado tentaciones, déjame decirle que el Señor pasó. La diferencia es que Él no pecó. Y es un gran ejemplo para seguir. Tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, como hombre pasó tentaciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Sin pecado. Ahí está la diferencia. Cuando Él entró en la obra de la expiación, Él no tuvo que ofrecer absolutamente nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque era inocente, era sin culpa.
Y esa es la diferencia entre Aarón, que es un cuadro, es un tipo de Jesucristo, y Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la perfección. Jesucristo es lo máximo que se puede nosotros, que podríamos haber obtenido, que el hombre pudo haber obtenido para poder perdonar sus pecados, para llevar sus culpas, llevar sus maldades. Nadie más. Puesto que esta ofrenda para los sacerdotes es una ofrenda por el pecado, aquí podemos ver un tipo y un cuadro de la obra de Jesucristo. De hecho, los detalles de esta ofrenda por el pecado lo hemos estudiado en Levítico 4. Es una ofrenda por los pecados de Aarón y por su casa. Exactamente, es la misma. Y para expiar, para borrar la culpa delante de Dios, porque siempre cargaban culpa, de una u otra manera. Incluso ahora somos salvos, pero no estamos exentos de pecar. ¿O sí? No estamos exentos de pecar. Entonces, él era un sumo sacerdote, era lo más destacado que podía haber, pero aún con todo, siendo un hombre destacado a los ojos de Dios, porque Dios había elegido, Dios había puesto su mirada y había dicho, este va a ser el sumo sacerdote. A pesar de todo, era un hombre común, como nosotros, que podía pecar. Por eso es que él tenía que presentar esta expiación para poder limpiarse antes de poder entrar y hacer expiación por todo el pueblo. En resumen, Aarón mata el becerro sobre el altar. Es lo primero, ahí en el atrio del tabernáculo. Y lleva esa sangre con incienso detrás del velo al lugar santísimo, para rociar la sangre delante de Jehová. Ojo, ¿quiénes entraban al lugar santísimo? ¿Todos? Solamente el sumo sacerdote. El becerro se quema sobre el altar de bronce, y ese altar de bronce estaba en los atrios, recuerden, ya le hemos explicado, ¿verdad? Eso estaba afuera, no estaba adentro, estaba ahí en los atrios. Y el cuadro de Cristo aquí es el sacrificio, el animal, la víctima por el pecado, para expiación, para limpiar y borrar los pecados, a fin de pagar nuestra culpa. Y ese animal, ¿qué tenía que hacer? Morir. La única manera de poder pagar por los pecados era muriendo. Y es lo mismo que Cristo hace. La única manera de pagar por nuestros pecados es ¿cómo? Muriendo también. La paga del pecado es: el alma que pecare, esa morirá. Pues que bien se lo sabemos de memoria. Entonces, merecíamos la muerte. Por eso que ese animal tenía que morir. ¿Por qué? Porque estaba tomando el lugar de la otra persona. Jesucristo tomó el lugar tuyo y mío. Nosotros merecíamos morir. No de la muerte física simplemente, sino hablamos de la muerte eterna sobre todo. La muerte espiritual. Y Dios, que es justo y requiere la paga por el pecado, pero que también es misericordioso, y en esa misericordia acepta un sustituto inocente. Porque Dios en su justicia pudo haber dicho, ¿sabe qué? Merecen la muerte. Y su misericordia, no, como que hoy día no tengo misericordia. No voy a aceptar nada. Imagínense que hubiera cambiado de parecer. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? No hubiera tantos machos cabríos, ya se hubieran desaparecido, estuvieran en peligro de extinción por lo menos, con tantos pecados, ¿o no? O sea, no habría animales. Pero Dios, esa misericordia tan grande, que Él, en su misericordia, ¿qué hizo? Aceptó a un sustituto inocente. Y no solamente aceptó, sino que dijo, voy a mandar a mi hijo unigénito. El becerro muere en el lugar del pecador. En este caso de Aarón, porque estamos hablando de Aarón, que es el que presenta ese sacrificio. Se derrama la sangre de un sustituto inocente que toma el lugar de un culpable, en este caso de Aarón, para poder limpiarse. Cristo es el último sacrificio, el último sustituto inocente. No hay más. Él es el justo que murió en el lugar de los injustos. La sangre de Él inocente que se derramó para poder expiar nuestros pecados, y no solamente eso, sino borrarlos por completo, limpiarlos, no solamente cubrirlos como ocurría con los machos cabríos, sino que es la sangre de Cristo quien nos lava de todo, nos limpia de todos y paga la deuda que había en contra de Dios justamente por esos pecados. Antes el pecado se cubría, no se limpiaba. Es la única
El único sacrificio de Cristo, el que lava y limpia de todo pecado. Una cosa es cubrir. Si yo pongo mi mano acá, estoy cubriendo este micrófono, pero sigue igual. Supongo que esté lleno de polvo acá, y yo agarro y de repente ya no lo ve, ya no está negro. ¿Verdad que ya no está negro? Pero por dentro sigue negro. ¿Por qué? Lo único que hice es cubrirlo, nada más. En cambio Jesucristo viene y saca todo de raíz y te lava y te limpia de toda tu maldad. Y eso es lo extraordinario. ¿Por qué? Porque ya no vivimos con eso. Ahora Él nos ha hecho una nueva criatura. Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es ahí donde nosotros podemos descansar tranquilamente en que Él, siendo justo, murió porque yo era injusto. Porque Él era santo, yo era un pecador. Él era limpio y estaba sucio por mi pecado, por mi maldad. Pero lo que Él hizo a mi favor es algo tan grande por el cual yo vivo agradecido. Por eso hay gratitud en mi vida, por eso hay gratitud en mi corazón. Por eso no estoy dispuesto a quedarme a mitad del camino. Por eso es que no quiero retrasarme, ni quiero decir, ay, pues hoy día no me saludó la hermana perenganita y ya no voy. Imagínense, ahí no hay gratitud con Dios. La gratitud se demuestra. Sí, yo estoy tan agradecido con Dios porque me sanó. Ah, solamente porque te sanó. Y estoy más agradecido con Dios porque me perdonó mis pecados y me limpió de toda maldad y me hizo una nueva criatura. Porque a un enfermo, si voy al cielo, está bien. ¿De qué sirve que me sane? Y si igual vas al infierno. Por eso que dice la Biblia, mejor es entrar que, ¿cómo? Pues sí. Lo mejor es eso. ¿Por qué? Porque finalmente no piensas que si estás enfermo y te vas al cielo, vas a seguir toda la eternidad enfermo. Pues no. Por eso vamos a tener cuerpos glorificados. Lo mejor es, ¿qué cosa? La vida eterna. Sigamos en Levítico, hermanos, versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Es decir, después de matar al sustituto inocente, Aarón lleva 2 cosas detrás del velo. ¿Qué cosa? La sangre y el incienso. Fíjese, capte esas 2 cosas importantes. Recuerde cómo era el tabernáculo, constaba de 3 partes: los atrios, el atrio, luego ¿qué más? Lugar santo, y luego, claro, el atrio era el patio de afuera, estaba sin techo, ¿verdad? Así, cercado con un muro de cortinas. Ahí estaba el altar del holocausto, allí afuera el atrio, ahí estaba. Entonces después del atrio, ¿qué pasaba? Había como una tienda hecha de pieles de animales, y esta tienda se dividía en 2 partes. En esa tienda, esa sí tenía techo, lógicamente, era tienda, ¿no? Y al entrar en la tienda, uno entraba ¿dónde? En el lugar santo, ¿verdad? Que contenía el candelero a la mano izquierda, y a la mano derecha tenía la mesa de los panes, 12 panes. Sí, eso lo hemos visto, ¿no? Delante estaba el altar del incienso.
frente al velo, ahí estaba un velo grueso, ahí estaba separando el lugar santo del lugar santísimo. No era un velo que es rápido, no, era un velo grueso realmente, ¿no? Entonces, y luego, al pasar de ese velo, ya entraba ¿en dónde? Al lugar santísimo. Realmente no era grande, no era esplendoroso, era un pequeño cuarto, pero que Dios lo había destinado como lugar santísimo. Y en ese cuarto contenía ¿qué cosa? El arca del testimonio en primer lugar. ¿Qué más contenía? Contenía el propiciatorio. El propiciatorio, hermanos, era como una tapa del arca. Prácticamente como si embonara ahí. Ahí estaba. Era una tapa, como la forma de una tapa del arca, donde estaba adornada por 2 querubines. Y eso también es lo que nos narra la palabra. Y ahí en el lugar santísimo la presencia de Dios se manifestaba encima del propiciatorio. Es ahí donde se manifestaba la presencia del Señor. Entonces Aarón mataba el becerro sobre el altar, ahí en el atrio, ¿recuerdan? Luego lo dejan, el cuerpo muerto quemándose. Y mientras eso sucede, se dirige ¿hacia dónde? Muy bien. Al haber tomado la sangre de ese sacrificio, agarra y lo lleva. Pero lo lleva ¿cómo? ¿Sola? ¿Qué dije que llevaba más? Incienso, muy bien. Al lugar santísimo, ¿no? El incienso, que es la aroma, con la sangre que había llevado. ¿Y lo presenta a quién? A Dios. Fijémonos en estos detalles. Lleva incienso. No solamente incienso, es decir, perfume. El incienso es como un perfume. Él también toma de las brasas, dice, del mismo fuego del altar que consumió al sustituto inocente, y las pone en un incensario. Brasitas. Y los lleva. Con ese incensario lleno de brasas de fuego que consumió el sacrificio por su pecado, con el perfume, Aarón entra a la presencia de Dios. ¿Ya dejó atrás eso? Ahora está en el lugar santísimo. Y allá detrás del velo, ahí en el lugar santísimo, dice que él pone el incienso, el perfume, sobre el fuego del altar, que está dentro del incensario. Ahí está. Y la nube del perfume, porque es lo que hace. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el incienso como se quema, sube, ¿no? Ese olor grato y dulce a Dios cubre el propiciatorio. Y Dios, vamos a decir entre comillas, no es el término porque Dios es espíritu, pero para que me entiendan, Dios huele ese perfume y queda satisfecho, y Aarón no muere. Como Aarón no muere, entonces ese es un símbolo de que ese sacrificio ha sido acepto. Ha sido de olor grato. Luego dice que Aarón rocía la sangre del sustituto inocente hacia el propiciatorio. ¿Cuántas veces? 7 veces. Cristo es nuestro sacrificio por la expiación. Jesucristo fue muerto sobre el altar de la cruz. Ahí estamos, vamos a ver la relación. Ahí Él sufrió el fuego de la ira de Dios por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Ni un solo pecado pasó por alto. Todos ahí los pagó en la cruz. Recordemos que la ley exige la muerte por el pecado. Entonces Cristo murió en lugar de cada uno de nosotros, en lugar de cada pecador, de cada uno. Después de ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados aquí en la tierra, que es el atrio sin techo prácticamente, porque ¿dónde fue crucificado? No había techo, el atrio. Aquí en la tierra estaba el altar de la cruz. Estamos viendo cómo se relacionan lo uno con lo otro. Cristo entró ¿en dónde? En el lugar santísimo de la presencia de su Padre. Es lo primero, después de morir, a la presencia de su Padre. Miren lo que dice aquí en la palabra del Señor. Vamos a Hebreos 9, 24 al 26. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo mismo que Aarón, pero ahora va directamente al Padre. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Como Aarón entró en el lugar santísimo con la sangre del sacrificio, así Cristo entró al verdadero lugar santísimo, es decir, a la presencia misma de Dios, con su propia sangre que había derramado por todos los pecadores. Qué extraordinario.
9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, si esa sangre, haciendo referencia a lo que presentaban los sumos sacerdotes, ¿cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más valoramos nosotros el sacrificio de Cristo a nuestro favor? El sacrificio de Cristo, hermano, fue aceptado por el Padre, y el tercer cielo se llenó de ese olor grato, de ese olor que llevaba el sumo sacerdote, que era incienso. Ahora fue el mismo sacrificio santo y puro de Jesucristo. El perfume de Aarón, que llenó el lugar santísimo con ese olor grato, es un cuadro del sacrificio aceptado por el Señor. El mismo fuego que consumió el becerro, Aarón llenó de incensario las brasas del altar, recordemos lo que les había narrado, y es lo que causó ese olor grato a la presencia de Dios. La misma justicia del fuego, la paga justa por el pecador, por ese castigo que nosotros merecíamos. Pero el sacrificio de Cristo consiguió la expiación por medio de su muerte. Entonces, cuando ese sustituto inocente muere a nuestro favor, eso causa un olor dulce, un olor agradable, un olor acepto ante la presencia de Dios, porque ya no es un macho cabrío, es su propio Hijo, santo e inocente, que está muriendo por toda la humanidad. Aquí en el caso de Cristo es decir que Dios vio el fruto de su aflicción, del sacrificio inocente, y quedó satisfecho. Miren, dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Estaba profetizado, de hecho, cómo iba a ser. La Biblia dice que Dios está irado contra el impío todos los días, ¿o no? Salmo 7:11 es lo que dice. Salmo 5:5 dice: él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Por lo tanto, el día de su justo juicio del pecador será un día de ira. No va a ser un día de alegría, sino un día de ira, que resultará en que muchos serán lanzados al lago de fuego, como dice Apocalipsis. Muchos. Pero si Cristo, nuestro sacrificio, nuestro sustituto inocente, sufrió todo esto en nuestro lugar, lo sufrió en el altar del sacrificio, es decir, la cruz del Calvario, nosotros, hermanos, tenemos esperanza. Esperanza de vida eterna, esperanza de que no va a pasar lo que pasa a los impíos. No porque seamos mejores, sino porque hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. Porque hay gente que tal vez sean mejores moralmente incluso que algunos que se llaman cristianos, pero la gran diferencia es de que el cristiano es lavado y regenerado por la sangre de Cristo. Porque muchos se ufanan de sus logros, de sus obras que hacen, pero si no tienen a Cristo no tienen nada. ¿Por qué? Porque muchos prefieren acercarse a Dios con su propio criterio. No, yo creo a Dios a mi manera. Pues Dios te dice: no, tienes que creer a mi manera, si no, no vale. Y si tú te pretendes acercar a mí a tu manera, lo único que te espera es la muerte, igual que a los hijos de Aarón. El humo del incienso es un cuadro de la intercesión de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, por nosotros. Dice Apocalipsis 8:4: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En la cruz Jesucristo murió, sufrió por nosotros toda la ira de Dios. Murió por nosotros para poder satisfacer la justicia de Dios, porque la justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Es la justicia de Dios. ¿Es justo o no es justo?
Claro. Es la justicia de Dios. Jesucristo, sin embargo, pagó todo por nosotros. Pero es importante que nosotros entendamos eso. Si Jesucristo pagó por ti, entonces tú tienes que vivir para Él, porque Él ya pagó y te compró a precio de sangre. Por lo cual nosotros no podemos negarnos el poder vivir para Él. Al contrario, debemos desvivirnos por vivir para Él, de tal forma que nuestra vida sea grata y agradable ante Él. A veces no tiene sentido, no tiene lógica de que alguien, sabiendo estas cosas, todavía viva una vida desagradecida de Dios. ¿Conoce gente desagradecida? Yo conozco muchos. A pesar de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y lo más grande que Dios pudo haber hecho es perdonar nuestros pecados, lavarnos de toda esa inmundicia y hacernos hijos aceptos de Él. Cuando Jesús entra a la presencia del Padre con su sangre derramada por nosotros allí en el lugar santísimo, intercede por nosotros en base a su propio sacrificio, fíjense, no en base a otro, sino a su propio sacrificio, exactamente como lo hace Aarón allí en el lugar santísimo. Pero con base ¿en qué? En base a ese fuego del altar donde hay un sacrificio inocente, porque el sacrificio se quedaba allá, recuerden, en el atrio, y Él se presenta, pero en base a ese sacrificio que está allá. En cambio acá con Cristo, Él se presenta en base a ese sacrificio que Él mismo ya hizo. Y esa es la gran diferencia, que Cristo se presentó a sí mismo, y Dios el Padre acepta ese sacrificio sustituto inocente de su propio Hijo. Y ahí muestra el Señor su misericordia, muestra su clemencia, muestra su amor, muestra su gracia, que mereciendo nosotros el castigo, envió a su propio Hijo. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no agradecerle, vivir para agradecerle a Él? A veces yo no entiendo por qué a veces las personas son mal agradecidas en ese sentido. Sabiendo que Dios nos ha perdonado, ¿por qué vivir para nuestra propia carne? ¿Por qué vivir para satisfacciones propias? ¿Por qué es lo que pasa? Muchos viven para satisfacer su propia naturaleza carnal en lugar de querer satisfacer a Dios. Al haber sido perdonados, al haber pasado por alto nuestros pecados, no pasado por alto, pero perdonados, limpiados, hermanos, tenemos demasiado que agradecer a Dios. Demasiado, demasiado. Imagínense que el día que iban a crucificar a Cristo hubiera dicho: Padre, mira, está haciendo mucho calor, como que hoy día no está bueno para ir a la cruz, ¿no? O está haciendo demasiado frío, Señor. Padre, está haciendo demasiado frío como para ir a la cruz hoy día. No voy mejor a la cruz. Recuerde, hago recordar, 100% hombre, 100% Dios. Como hombre, claro que sí. ¿O si acaso Cristo tiene que hacerlo todo y nosotros no somos capaces de esforzarnos a menos un poquito? Usted póngase en esa perspectiva, a ver, ¿qué tan agradecidos estamos del Señor? Tenemos que vivir con agradecimiento por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Es demasiado grande que a veces nuestra mente tan corta no permita de repente poder percibir la grandeza del sacrificio de Cristo. Y tal vez muchas veces creo que tal vez sea nuestra ignorancia para no concebir todo el gran amor de Dios por nosotros, que nos hace actuar como irracionales. Porque no hay otra explicación. ¿Cómo es posible que el hombre viva tan desagradecido después de todo lo que ha hecho el Señor por nosotros?
El Padre aceptó el sacrificio de Cristo. La deuda se pagó, fue cancelada. El pecado se expió y la cuenta se borró. Y ahora somos libres de ello. Pero no libres para hacer lo que nos plazca, sino libres para amarle, para adorarle, para exaltarle, bendecir su nombre. Dios Padre ya no está airado contra el impío que tiene el sacrificio. Ahora es propicio para con él. Ahora está inclinado a hacerle el bien. Ahora te dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Pero es cuando tú verdaderamente has valorado el sacrificio de la cruz, cuando verdaderamente te has arrepentido. Es por eso, hermanos, que esa tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Allá se rociaba la sangre del sacrificio, la sangre que se ponía Dios propicio con los pecadores en vez de estar airado. Por eso se llamaba propiciatorio, porque cuando ocurría lo que hacía el sumo sacerdote en ese momento, Dios cambiaba, como que cambiaba su parecer, y ahora era propicio con todos los pecadores. De estar airado, de estar con ira, cambiaba su parecer. Es lo que hizo el Señor. De estar airado con nosotros, con nuestra maldad, con nuestros pecados, ahora es propicio con nosotros. Y cuando esto sucedió, el mismo fuego violento y cruel de la justicia, el fuego que consumió al sustituto inocente allá en los atrios, es ahora lo que resulta en llenar la presencia de Dios con un olor grato, con un olor fragante ante Él. Y Dios aceptó ese sacrificio, ese olor le agradó a Él. Por eso que usted y yo ahora somos lo que somos. No son por nuestros méritos, simplemente es por la gracia inmerecida de Dios. Y este olor agradable llenó el lugar santísimo, y Dios ahora es propicio con nosotros. Por eso que cuando usted pecó, el fuego de Dios no cayó, porque extendió su misericordia. Dios es propicio con los pecadores que pusieron su fe en Jesucristo, y Él quiere hacerles el bien, porque sus pecados fueron expiados, sus pecados fueron borrados. Con la ley y la justicia satisfechos, Dios, ¿saben qué? Dios se goza en perdonar. Se goza en aceptarlos, no porque lo que usted hizo está bien, sino se goza en base a la obra de Cristo. Ya somos aceptos en Dios, en el amado. Qué olor más grato y qué agradable, hermanos. En esto debemos gloriarnos y en esto debemos tener seguridad. Y en base a esto comencemos a tener mayor gratitud de la que tenemos hasta el día de hoy. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios Padre ahora está propicio con nosotros. Él quiere hacernos el bien, y eso significa que el olor fragante de Jesucristo, de ese sacrificio vicario, aún todavía está vigente. Por eso es lo que se dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, esa es la razón, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es olor grato, es el producto de ese fuego de sacrificio. Se basa en la obra de la cruz y se produce por incienso, por la intercesión de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, por nosotros delante del Padre. Esa es la expiación. Cristo es nuestra ofrenda por los pecados, pero también nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. ¿Qué más queremos? Si con Él tenemos todo. ¿Qué más anhelamos? Si Él nos llena por completo. ¿A qué aspiramos si no hay más por encima de Él? Porque todos tus planes son nada frente a la grandeza de un Dios santo, de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, frente a un Dios llenos de amor y de gracia.